uno de los temas que se han reconceptualizado dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Dentro del cristianismo es la palabra iglesia, ya que el día de hoy malentendemos quizás el significado de la palabra iglesia y cuando hablamos de la iglesia normalmente nos referimos a un lugar y decimos vamos a la iglesia, ¿verdad? Refiriéndonos a un lugar como tal. Cuando ¿será eso la iglesia? ¿Será cierto que eso es la iglesia o hay algo más? ¿Verdad? Entonces para ello tenemos que comprender más a fondo qué es la iglesia o qué se refiere, qué hablaba la escritura cuando hablaba de esa palabra iglesia. Para ello pues tenemos que saber que la escritura, cuando el Señor habla de la iglesia, cuando Él dice sobre esta roca, sobre ella fundaré mi iglesia, y de allí para adelante las veces que se utiliza la palabra iglesia viene del griego eclesia, que básicamente significa una asamblea, ¿va? O reunión de personas o personas reunidas. Eso básicamente es la iglesia, ¿sí? Entonces cuando el Señor habla de la iglesia, o los apóstoles empiezan a hablar de la iglesia, acerca de la iglesia, y cuando dicen le escribió a la iglesia de tal lugar o a la iglesia de otro lugar, lo que está hablando es a las personas reunidas allí. De eso es de lo que está hablando cuando se refiere a la iglesia, del griego eclesia. Ahora bien, la palabra eclesia, como bien sabemos, viene de la palabra ek y kaleo, que significa llamar fuera o llamar afuera. ¿Por qué? Ese concepto para nosotros como cristianos tiene un significado un poco más allá cuando estudiamos un poquito más a fondo lo que es la iglesia. Ese término de llamar fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque antes las personas eran convocadas a una asamblea, a una eclesia, ¿sí? Cuando eran convocadas a una eclesia, salían de sus casas, se iban a un lugar. Entonces de allí es de donde viene o se toma el término de equikaleo para el término iglesia. De esas dos palabras, es una palabra compuesta que viene de esas dos palabras. Entonces cuando nosotros hoy en día, ¿por qué se ha reconceptualizado esa palabra? Porque hoy en día cuando hablamos de iglesia normalmente ya nos referimos a un lugar, no a las personas reunidas, ¿sí? Entonces algo que tenemos que tener claro nosotros como creyentes, como nuevos creyentes, si tú estás empezando a conocer sobre el cristianismo, es ese: la iglesia no es un lugar, sino es las personas que se reúnen o que se congregan en ese lugar, ¿verdad? Esa congregación, esa asamblea, ese grupo de personas que se reúnen en ese lugar, en donde sea que estén. Puede ser en un lugar, puede ser en un campo, puede ser en donde sea. Esas personas son la iglesia, ¿va? De Cristo, no el lugar. No es necesario tener una edificación pequeña o grande para llamarle iglesia, sino las personas que allí se congregan. Eso es la iglesia. ¿Sí me explicó? Entonces ese es un término que como cristianos deberíamos de empezar a utilizar de una mejor manera, y de saber que nosotros somos la iglesia, no el lugar en donde nos congregamos, no el lugar al que vamos, sino cada persona que allí nos reunimos. Somos parte de la iglesia de Cristo, de esa asamblea que el Señor dijo: yo voy a establecer mi asamblea, mi iglesia. Eso es a lo que nos tenemos que referir cuando usamos el concepto iglesia. Cuando entendemos verdaderamente qué es el concepto de iglesia, entonces cambia nuestra manera de referirnos a la iglesia, porque nos damos cuenta que somos nosotros esa iglesia, ese cuerpo de Cristo que se reúne, que nos reunimos. El día en el que tú te reúnas, ese es la iglesia. Ahora la pregunta es: si yo soy la iglesia, si tú eres la iglesia, cuando le decimos a alguien vamos a la iglesia, ¿qué es lo que le estamos diciendo? ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Porque la iglesia no es un lugar, somos nosotros. Entonces creo que son algunos términos que hoy en día deberíamos de empezar a
a utilizar de una mejor manera, ya que los hemos mal usado durante mucho tiempo en esta época